Doctora, por esta interesante plática. Realmente siempre es bueno refrescar todos estos conocimientos y nos damos cuenta de la importancia de la interpretación adecuada de estos estudios y la indicación adecuada también, ¿verdad? En qué sí nos sirve y cuándo no deberíamos de enviarlos. Ahora vamos a pasar a la siguiente charla del precongreso, en donde nos va a brindar la ponencia el doctor Ovidio Solano. El tema es sesión práctica de casos clínicos de electroencefalograma. El doctor Ovidio Solano, él es neurólogo epileptólogo, graduado de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, doctor en medicina también de la Universidad del Salvador, internista graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social también, epileptología con posgrado en el Hospital Universitario de la Salpêtrière, París, Francia, y Universidad Lorraine, máster en trastornos del sueño de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Es vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia y es coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Lo dejamos con el doctor para su ponencia. Muy bien, mucho gusto. Para nosotros siempre es un gusto estar ante ustedes para contribuir en la educación médica continua. Con la doctora Flores nos planteábamos cómo hacer esto un poquito más entretenido. Nos dimos, discutimos cómo hacer, qué métodos virtuales utilizar, pero realmente por la volumen de audiencia y por el tipo de tema, que no es un tema tan digerible, decidimos hacerlo lo más básico posible y generar discusión si así lo desea. Entonces, la idea nuestra de esta ponencia es presentar algunos casos para que vean la aplicación práctica del electroencefalograma. En el día a día, el electroencefalograma es una herramienta invaluable para saber la actividad eléctrica cerebral. Esto nos puede dar la pauta del bienestar o la disfunción que tiene la corteza cerebral en diferentes patologías, o la normalidad, ese sí lo hay. Entonces vamos a hablar acerca de un par de casos que espero que sean bastante didácticos. Primer caso. Esta es una femenina de 54 años, con antecedentes de convulsión febril a los 2 años de edad, quien desde los 12 años presenta episodios de súbita sensación incómoda, una sensación rara que es poco difícil de describir, epigástrica y que asciende. Esto asociado con una sensación de angustia y miedo que no puede ella descifrar por qué sucede. Al mismo tiempo, una sensación de yo ya esto lo he visto antes, esto lo he vivido antes, y desconexión con el medio. Le han dicho, porque llega sola a su consulta, que se queda ida, que repite palabras incomprensibles mientras mastica y mueve la mano izquierda. Eso le han dicho. La verdad es que la persona que lo vio le describió con mucho de detalles lo que pasa. Eso sucede de 2 a 3 minutos, en un periodo de más o menos 2 a 3 minutos, con una frecuencia de 2 a 3 veces por mes. Su examen neurológico lo único que muestra es un deterioro en la memoria episódica verbal. Para nosotros como clínicos ya esto nos orienta bastante. Si recordamos la clasificación, que no es el tema de la ponencia, podemos pensar que esto se trata de una epilepsia focal con una alteración de la conciencia y síntomas de ese comportamiento seguido de automatismos. Nosotros decidimos, obviamente es mandatorio para nuestra evaluación neurológica, mandar un electroencefalograma. Y entonces, cuando tuvimos el electroencefalograma, encontramos esto. ¿Alguien le gustaría opinar qué es lo que se ve ahí? Nadie. Imagínate. No. La idea nuevamente no es ponerlos en jaque ni decirles hacerlos expertos, porque nuevamente para eso son esos talleres, para que se comprenda más o menos la utilidad. Para nosotros como neurólogos esto es invaluable, como decía antes. Entonces lo que podemos ver es una punta, ¿verdad? Un grafo elemento
anormal, patológico y epiléptico que se encuentra en una oposición de fase, es decir, que como le explicaba la doctora, que una puntita toca otra puntita en diferentes sentidos, ¿verdad? En la región temporal del lado izquierdo. Si regresamos un poco a la clínica, el paciente nos decía, se desconecta del medio, hace una actividad automática con la boca y presenta un movimiento automático de la mano derecha. Desde ahí ya nos iba orientando a dónde buscar. La mayoría de veces, si usted ha hecho buen ejercicio clínico, usted le va a decir al neurofisiólogo, por favor, búsqueme actividad en esta región. Ese es el chiste para nosotros. Pues esa es la gracia de esto. Que digámosle, como siempre lo digo, igual que al radiólogo, al neurofisiólogo, le digamos nosotros qué buscar y él nos decirnos a nosotros qué encontrar. Esto es un estudio de apoyo para confirmar mi hipótesis diagnóstica clínica. Entonces, ya con mucha propiedad, vemos que tiene actividad focal en la región temporal izquierda. Le puedo decir perfectamente al radiólogo, por favor, yo quiero, en base al cuadro clínico y el hallazgo electroencefalográfico, buscar un defecto estructural en el cerebro de esta paciente. Y entonces, que el más frecuente, sabemos, en la epilepsia temporal es la esclerosis hipocámpica. Lo que vamos a decirle, por favor, al radiólogo, por favor, póngamele mucha énfasis a la región temporal izquierda y busquemos, por favor, una esclerosis hipocámpica o una atrofia hipocámpica. Y de hecho, eso fue lo que encontramos. Podemos ver en su resonancia, corte coronal, diferentes fases que tenemos si se logra ver, ¿sí? Donde vemos la flecha, donde la región del hipocampo, que es una región interna del lóbulo temporal, que tiene funciones, varias funciones, de las cuales tenemos la memoria episódica, que es la memoria autobiográfica, es la que nos hace recordar dónde estuvimos la última Navidad, por ejemplo, que comimos, que reposamos, porque tiene algún significado emotivo para nosotros. Entonces, esta se encuentra alterada. Y si recordamos, el único hallazgo en el examen neurológico que tuvimos fue alteración de la memoria episódica verbal, porque es del lado izquierdo. Si fuera del derecho, sería visoespacial. Entonces, vemos cómo hay una asimetría marcada y con un espacio bien amplio y un hipocampo atrófico bien pequeño del lado izquierdo. En otras palabras, tiene una atrofia hipocámpica y por las manifestaciones radiológicas podemos hablar de una esclerosis hipocámpica. ¿Qué es una esclerosis hipocámpica? Un reemplazo astroglial de las células, de las neuronas del hipocampo, es decir, coloquialmente una cicatriz en el cerebro. Esa cicatriz, probablemente debida a la convulsión febril que la paciente tuvo cuando estaba en una edad muy, muy pequeña, fue evolucionando en el tiempo hasta convertirse en esta lesión que usted ve aquí, altamente epileptogénica. Esta paciente muy probablemente tenía una epilepsia farmacoresistente de difícil control y probablemente sea candidata a cirugía de epilepsia. Todo con el abordaje clínico, neurofisiológico y radiológico, con una concordancia electroclínica completa. Y para muestra un botón de cómo se ve esta paciente. Es una paciente que en la sala de monitoreo le está haciendo sus actividades, de repente ven cómo cambia su actitud y empezamos a ver, y verán cómo mueve la boca, eso se le llama automatismos alimentarios, y vamos a ver cómo mueve su mano, la mano izquierda, empieza a moverla con un pseudo propósito, es decir, algo que pareciera que tiene un propósito, pero realmente no lo tiene, y su mano derecha queda inmóvil. El trazo podemos ver que la actividad epiléptica en la región temporal izquierda. Para nosotros, nuevamente, eso es invaluable porque nos permite localizar la región enferma y apuntar nuestros cañones del tratamiento a esa zona. Si la paciente tiene 2 o más fármacos y no tiene libertad de crisis en los últimos 12 meses o 3 veces el tiempo mayor de libre de crisis previo a la última intervención, entonces hablamos de farmacoresistencia y esta paciente muy probablemente sería candidata a una cirugía de epilepsia.
¿Pregunta? Ok. Para que vean qué bonito es cuando todo va fluyendo como debe ser. Doctor, tenemos el otro micrófono, por favor. Un electrodo que nosotros colocamos por nomenclatura en esta región. Esta región es más temporal anterior que frontal. Entonces los frontales nosotros los ubicamos más F4, F3, FZ. F7 se considera más un electrodo temporal anterior. Idealmente, digamos, como protocolos en las unidades, ahora se recomienda colocar electrodos adicionales como es T1 y T2 para evitar esta confusión. Si nosotros hubiésemos ubicado un electrodo T1, T2, nosotros estaríamos observando esa actividad en T1. Entonces evitaría la confusión y muchas veces el cuestionamiento de que nos dice, mire, ¿por qué me dice que es temporal si yo estoy observando aquí el grafo elemento en un electrodo o que nosotros por nomenclatura lo tenemos como F? Pero, digamos, entrar ya a esa fineza en 30 minutos era imposible, pero excelente acuciosidad, doctor, por esa observación. Esos son los pleitos que tenemos a contar cotidianamente con la doctora. Bueno, por eso le digo, qué bonito es cuando todo va fluyendo y se va viendo todo casando como uno cree en base a una hipótesis diagnóstica clínica. No siempre es así, pero bueno, esperemos que la mayoría sean así. Caso número 2. Esta es una femenina, una niña de 17 años, cuyos padres han sido convocados por la maestra de la escuela por su pobre rendimiento académico. La maestra refiere que en reiteradas ocasiones la ve con la vista al vacío, en la luna, no pone atención, la tiene que estar llamando a cada rato para decirle, niña, ponga atención, niña. Y se ha visto que de unos meses acá ha notado una disminución, o sea, las notas más o menos regulares, sobresalientes incluso, pero que de repente notas para abajo. La paciente, y cuando le cuestionan a la niña, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los papás no se han dado cuenta de nada, y le preguntan a la niña, ¿qué pasa? Y, no sé, yo no sé, papá, yo no sé. Lo único que la maestra refiere es que se queja de andar jugando con otros amiguitos, le han dicho que al agitarse se queda congelada por momentos, como que está congelada todo el tiempo, pero los amiguitos no se dan cuenta, y le han hecho esa observación, te quedas congelada, te quedas así rara. La niña no se da ni cuenta. La maestra incluso les sugiere que la lleven con un colega especialista en autismo, porque considera que lo que tiene la niña es un trastorno de neurodesarrollo y de relaciones personales e interpersonales. ¿Alguna pregunta? Esto es más frecuente de lo que parece. Es una queja frecuente en los colegios, en los niños de 4 a 6 o 8 años. Y dice, pues el niño tiene un retraso, el niño es autista, el niño tiene un trastorno de déficit de atención. Y la historia no va ahí porque normalmente es así. Doctor. Buena pregunta. Fíjese, doctor, que inicialmente no. El doctor preguntaba si en el momento en que la niña se queda congelada, la niña responde. Y la respuesta es que la maestra constantemente hace eso y le dice, niña, contestaba, niña, pon atención. La niña inicialmente parece que no responde, pero después como que se espabila y sigue. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo soy neuropsicólogo, no doctor. Entonces, mi pregunta es, ¿ese tipo de comportamiento se ve solo en la escuela o también en la casa, en otros entornos? Buena pregunta, licenciado.
Fíjense que ahora que los papás les han hecho la observación, se han dado cuenta que también pasan en la casa y no se habían dado cuenta antes. Ahora la están viendo intencionadamente y se dan cuenta que efectivamente en la casa cuando uno juega de repente se queda ahí como unos 5 o 10 segundos y sigue jugando como si nada. Doctora. De hecho, la historia ¿La dice… actividad física no le precipita? Ahí dice la historia, doctora, cuando la niña está corriendo, cuando la se está gritando, se queda. Llama esa mucho la atención también. Porque a veces está jugando normal y no pasa nada, pero cuando se agita pasa más estas cosas. ¿Alguien más? Pues resulta que van a la clínica de un colega que pues, está más o menos orientado y dice, no, ¿saben qué? Antes de pensar en autismo y hacer test neuropsicológicos y etcétera, ¿sabe qué? Hagamos mejor un electroencefalograma. No vaya a ser. Y lo que encontramos fue esto. ¿A alguien le resulta familiar la imagen? En base a la clase que dio la doctora. ¿Perdón? Punta onda, así es. De hecho, usa un brote, un precioso brote de puntas ondas lentas de 2 a 3 Hz, bilaterales simétricos sincrónicos de inicio y final súbito en una actividad de base normal. Esto es lo que esperaríamos encontrar en un paciente con una crisis de ausencia del infante. Y esto es la epilepsia más frecuente en esas edades que estábamos hablando antes. Y característicamente no son los papás los que se dan cuenta. Generalmente son las personas que conviven más tiempo con ellas, como la empleada, la abuela, la maestra, los amigos. Y los papás, sí, un poco distraída, ¿verdad? Pero no es así. Al hacer estos estudios neuropsicológicos, probablemente podríamos encontrar un poquito de déficit de atención, pero algo muy leve que no sería tan significativo para el neurodesarrollo de la paciente. Obviamente, si la paciente sucede esto 30, 40 veces al día, no va a poner atención adecuadamente porque se le saltan las tablas del 1 por 2, 1 por 3, del 2 por 3, 2 por 6, pasa al 2 por 9. Entonces ya no se aprendió las tablas de en medio, ¿no? Entonces, así es el problema. Si esto puede suceder múltiples veces al día, pueden durar de 5, 20 segundos, más de 30 segundos usualmente, según lo pasó, y obviamente va a disminuir su performance. Y se ve más o menos así. Ya está estudiando la niña y de repente vemos el resto del comportamiento, vemos la actividad como cambia en su electroencefalograma y vemos esa postura anormal de ella. Pero si alguien no está pendiente de ella, probablemente lo deja pasar por desapercibido y de repente pasa como si nada y la niña sigue haciendo sus actividades normales. Esto es más dramático, la niña está comiendo, toma su jugo, mientras está tomando la actividad nuevamente, súbita, y ya tira el trago en la boca. Peligroso, hace una neumonía aspirativa. Y el trazo es característico. Como si nada, y de repente se le estimula un poquito, y la niña preciosamente vuelve a sonreír como si nada hubiese pasado. La doctora preguntaba acerca de la agitación y es porque estas crisis se ven propiciadas o facilitadas por la hiperventilación. En estas es mandatorio en un laboratorio de neurofisiología ponerles con una vereta o con un agua a soplar para que esto cause la hiperventilación y provocar esto. Y eso es definitivo. ¿Preguntas? ¿Queda claro? O sea, si ve un niño distraído, ahora adelante que le llegue o que les consulte, diga, pues, no sería tan malo hacer un electroencefalograma. Muy bien. Caso número 3. Masculino de 22 años, sin antecedentes conocidos, paciente que hace 2 semanas sufre un trauma craneoencefálico severo debido a un accidente de tránsito y por el cual tuve que ir a la unidad de emergencia, donde se le realizó una craniotomía de emergencia, de un hematoma epidural frontal izquierdo, extenso,
y por lo cual salió intubado con ventilación mecánica, que ha pasado ya 2 semanas ahí, y sin un DCT complicado, no respondía, y ya lleva 48 horas sin sedación y no responde a estímulos verbales o dolorosos. Entonces, el colega de cuidados intensivos decide solicitar la ayuda de neurofisiología para ver un electroencefalograma y ver su actividad cerebral. ¿Y qué creen que vimos? ¿Opiniones? Yo no veo actividad ahí. Está aplanado completamente. Ya analizar al paciente y viéndolo bien, el paciente no solo no responde, sino tiene papilas dilatadas. Este paciente tiene muerte cerebral. Ojo, es tan importante tener este registro, porque si tenemos un programa de trasplante cadavérico, este paciente muy probablemente sería candidato a trasplante de cadáver. En los países que tengan nuestra legislación todavía está corta al respecto, pero esto es fundamental, tener un trazo como este con la clínica que les estoy comentando para activar el sistema. Eso es en un caso. Y si no, de todas maneras, pues por cuestiones médico-legales, tener esto nos respalda de tomar ciertas medidas que no podríamos tomar si no tuviéramos este trazo. ¿Preguntas aquí? No, creo que está bastante claro, ¿verdad? Bueno, y como no me cae muy bien, el último caso es poco diferente. Es un masculino de 62 años de edad con antecedentes de alcoholismo crónico e hipertensión arterial. Este paciente, quien es traído a la sala de urgencias con historia de 3 meses de evolución de un cuadro de desorientación y confusión, mostrando conductas inapropiadas. El paciente pues caminaba, deambulaba solo, sin ningún propósito, no reconocía a los familiares, etcétera, etcétera. Una marcha táxica, parecía caerse, como que estuviera ebrio, decía. Y, ojo, ya tenía 3 meses de no haber ingerido alcohol. Y un temblor, decían, es que fíjese que tiene un temblor un poco grosero, un poco como sobresaltos en los brazos, en las manos. El paciente desde hace 4 semanas presenta una somnolencia aumentada y que progresa y aumenta progresivamente, y desde esos días no logra despertar, está inconsciente y no responde a estímulos. Pues parcialmente, es decir, si usted lo zarandea bastante, el paciente más o menos va a recuperar la conciencia y de repente va a volver a caer inconsciente. ¿Ya? Por esto deciden llevarlo al hospital y examinarlo. En su examen neurológico, aparte está estuporoso, no encuentra ninguna focalidad neurológica, no hay signos meningios, no hay nada que nos oriente, aparte de su estado de conciencia alterado. Por ende, antes, ¿a alguien le gustaría algún examen en particular? ¿Se le ocurre? Un amonio por ahí, no sé, un TGO, TGP, transaminasas, creatinina, no sé. Obviamente todo eso se retomó y todo fue completamente normal. Su abordaje diagnóstico, o sea, clínico, aparte de estado de conciencia alterado y sus movimientos que no pudimos registrar, que ocasionalmente tenía algunos sobresaltos en los brazos, y su examen laboratorio, tal vez un poco anémico, pero nada realmente estresante. Entonces, bueno, el internista que tomó el caso decidió pedir ayuda de neurofisiología para hacer un electroencefalograma y lo que encontramos fue esto. ¿Preguntas? Doctora Flores, ¿nos puede ayudar? Por favor, la neurofisióloga, auxilio. Vimos hace un momento unas señales así. ¿Se recuerdan los cepillitos que veíamos, lo cual nosotros lo esperamos en un paciente despierto, verdad? Vimos también el artefacto que yo les decía, que eso era solo el parpadeo y solo lo veíamos en los primeros ejes de las señales. Aquí no vemos eso solo en los primeros ejes, lo vemos que se propaga a todo. Obviamente eso ya no es normal. Entonces,
todo en neurofisiología que va para arriba es positivo, todo lo que va para abajo es negativo, y nosotros contamos fases en base a las vueltas que pasa de la línea de base. O sea, si nosotros a estas ondas que ustedes están observando ahí, les contamos las veces que pasan por la línea media, o sea, por la línea de base, que sería como un cuaderno rayado, ustedes van a darse cuenta que tiene 3 fases. Entonces esas ondas les decimos trifásicas porque tienen 3 fases. Y si vemos, las podemos ir contando. Cada rayita del trazo, o sea, los electroencefalogramas se imprimen, por así decirlo, como que fuera un papel milimetrado. Entonces, las líneas continuas nos marcan los segundos. Entonces, nosotros podemos contar el número de ondas que vemos por segundo. Entonces, así podemos ver que van a tener una frecuencia muy lenta. Entonces, estas ondas trifásicas son disfuncionales en la actividad eléctrica cerebral, pero son muy características en el contexto de pacientes que tienen alguna falla metabólica. Entonces, nosotros acá tenemos pues ciertos antecedentes que el doctor nos ha aportado para considerar que el paciente puede tener una falla metabólica por sus antecedentes personales, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo ahí no es normal, definitivamente es un trazo disfuncional en su base. Vemos nosotros en la penúltima rayita, ven ustedes que se ve una onda muy lenta. Y dijimos que las ondas muy lentas que van de 0.5 a 3.99 son deltas. Y eso solo lo podíamos ver en el paciente plenamente dormido, profundamente dormido. Si nosotros lo vemos de manera continua, sin fluctuaciones, eso es totalmente disfuncional. Es un cerebro con una corteza y una área subcortical, porque estos ritmos lentos vienen de las áreas más profundas del cerebro, de las áreas subcorticales. Entonces es un irrespeto que esta señal lenta se proyecte hasta la corteza, porque la corteza tiene todo un domo de vigilancia o de dominio contra esos ritmos lentos toda vez y cuando esa corteza esté despierta. Si se duerme, obviamente sí los deja proyectarse, pero en este caso el paciente pues no nos dicen que esté totalmente en coma, ¿verdad? Pero entonces no es normal, es completamente disfuncional, y ese grafoelemento que vemos ahí es muy característico encontrarlo en el contexto de este tipo de alteraciones metabólicas. De hecho, doctora, gracias. El resultado o el reporte del neurofisiólogo fue disfunción córtico-subcortical severa, ¿verdad? En un ritmo de base lento con ondas trifásicas predominio de regiones anteriores. Conclusión, considerar una encefalopatía metabólica y o tóxica. Viene el colega internista y como dice, bueno, encefalopatía metabólica, paciente alcohólico, encefalopatía hepática. Lactulosa hasta que le salga por los oídos, ¿no? Y empezamos a poner el medicamento, pero no mejoró. Creo que es momento de llamar a neurología. Entonces, el colega, el neurólogo, lo viene a examinar, obviamente encuentra su estado de conciencia casi comatoso, ¿verdad? Con estos movimientos que describe temblor, que no eran temblores, sino una mioclonía, sino que eran sacudidas de múltiples regiones musculares, y dice, esto me huele mal. ¿Saben qué? La semana de evolución, mandemos el otro electroencefalograma. Doctora Flores. Gracias. Dentro de las transparencias que veíamos en la otra plática, veíamos el hecho de repetir, la recomendación de repetir los trazos. La actividad eléctrica cerebral es dinámica, o sea que lo que nosotros estamos viendo en estos 30 minutos de registro va a ser muy diferente a veces, según la evolución del paciente, a los siguientes 30, a lo que podemos registrar en una semana, etcétera. Entonces esto es dinámico. Ahora, cuando nosotros ya vemos esta actividad, en lugar de irse haciendo por así decirlo, más rápida o ir desapareciendo porque el paciente ya tuvo un manejo clínico, médico, enfocado a la teoría o a la hipótesis que nosotros estábamos tratando. Pero en este caso vemos que esa actividad se va haciendo cada vez más lenta. En los cuadritos anteriores le contábamos de 2 a 3 de esas ondas trifásicas por segundo. En cambio aquí ya va agarrando un patrón que le llamamos periódico. O sea que nosotros podemos adivinar dónde va a caer la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces aquí ya tenemos ondas trifásicas periódicas a una frecuencia de 1 Hz en un contexto de actividad basal disfuncional. Las ondas que son en la línea verde no serían punta onda.
las que están aquí lo verde, no sería punta onda. Sí tiene una morfología que recuerda más o menos la punta onda. Ahora desde acá yo no logro observar muy bien el montaje sobre la región CZ-PZ, ¿verdad, doctor? Ajá. Podría recordarnos el punta onda. Ahora, el punta onda lenta es un grafoelemento bien particular, que tiene una morfología casi como que si fuera una letra Parmer, que nosotros dibujamos la punta y la onda lenta, la punta, la onda lenta, y su frecuencia es muy importante. Generalmente cuando nosotros vemos punta onda lenta la vemos en un paroxismo, o sea que aquí no está y en este milisegundo aparece y le llena todo, le mancha todo el papel milimetrado, digamos, porque generalmente es un grafoelemento que acompaña una epilepsia que es de origen bilateral, o sea, antes conocidas como primariamente generalizadas. Entonces ese grafoelemento tiene una como su personalidad bien propia y su grafoelemento se grafica así. En cambio, solo lo observamos en esos dos canales, pero en el resto no guarda esa morfología. Entonces eso nos hace denotar que el dominio de la época es más que todo en ondas que tienen esa característica trifásica que han reducido en frecuencia. Ahora se nos han transformado en un hertz, en un patrón plenamente periódico. Gracias, doctora. De hecho, la doctora lo diagnostica como un cuadro de una disfunción córtico-subcortical severa, en un ritmo de base muy lento, con ondas trifásicas con un patrón periódico, ¿verdad? Difuso. A considerar una encefalopatía por priones. Entonces el neurólogo al ver esto dice, resonancia ya. Y encontramos una hiperintensidad de los caudados característica de la encefalitis espongiforme. Este es uno de esos casos raros en los cuales el electroencefalograma nos va marcando la pauta en su progresión en el tiempo y la clínica, obviamente, ¿verdad? La paciente con alteración de estado de conciencia, ataxia, disfagia, con movimientos involuntarios tipo mioclonías y un deterioro progresivo del estado general. En este paciente no hay tratamiento para eso, obviamente la lactulosa, aparte de causarle diarrea, no iba a causarle una mejoría clínica y desafortunadamente falleció a las 2-3 semanas, con el nuevo electro completamente aplanado. Para que vean cómo nos es beneficioso. Obvio, el diagnóstico definitivo se hace a través de marcadores biológicos, los cuales no contamos en el país, son caros, pero a través de la clínica y el electroencefalograma podríamos hacer por lo menos para hacer un diagnóstico y decirle a la familia qué es lo que tiene su paciente. Para mí es todo un gusto estar aquí. Realmente esas actividades me encantan porque son actividades que el oyente puede sacar, tener conocimientos nuevos y sacar sus dudas. Estamos a la orden, cualquier duda. Y eso no me resta más que invitarles al Congreso Latinoamericano de Epilepsia, a realizarse en Santo Domingo dentro de un par de semanas. Así que si quieren ir, compren su boleto ya porque se va a poner caros. Gracias.